¿Quién es Alejandro Sahuquillo? Torero bombero. Hace 2 semanas te diría que un creador de contenido de YouTube, pero ahora soy un escritor de The Masked Way. ¿Cuál es el objetivo final de este genio que es Elon Musk? El objetivo que yo creo y el que él dice es conseguir un beneficio para la especie humana. Tiene la misión de Tesla de no cargarnos el planeta, no solo a nivel del calentamiento global, sino también a nivel económico, porque los combustibles fósiles están limitados. Tesla es una empresa defensiva, no nos carguemos la Tierra. Y SpaceX es una empresa más ofensiva. Tenemos que salir de aquí. La misión que tiene Elon con SpaceX es conseguir una colonia en Marte de por lo menos 1 millón de personas que ya sea autosuficiente, porque ese será el paso para luego seguir a otros cuerpos de nuestro sistema solar y luego expandirlo por las estrellas. ¡Cámara, pista! Alejandro Sahuquillo, bienvenido a Pod Reales. Pues Ale, esto es un placer estar contigo y somos tocayos, pero tenemos una diferencia de 6 euros y 6 horas. 6 euros no sé por qué. Pues bien, exacto, sí, de 6 euros. Yo creo que más porque yo no soy emprendedor, creador de contenido, editor o escritor, porque tienes un libro y vas camino de otro, que vamos a hablar, que he estado yo ahí, estoy pendiente. Hoy vengo, vale, te lo decía fuera de cámaras, hoy vengo preparado. Hoy vengo un poco más preparado de lo normal por 2 motivos. El primero y más importante es porque tú eres una eminencia en el mundo del emprendimiento, de la tecnología y sobre todo de Tesla y todo lo que rodea a ese genio comprendido o incomprendido por unos y por otros, que es Elon Musk. Entonces, hoy yo decía, Alejandro me va a dar sopas con ondas si no vengo aquí un poquito sabiendo de qué vamos a hablar o qué enseñanzas poder extraer de una conversación con alguien tan sabio como tú. Entonces, por eso, y luego por otro, porque también estoy intentando, siempre intento un poco mejorar el podcast y estoy viendo que proliferan últimamente mucho en español o en España, específicamente mucho los podcasts, por algún motivo que no termino de entender, ha habido un pequeño resurgir fuerte del podcast en formato vídeo y es gente que un poco pues pone... tratan de vender algo siempre, te ponen la cámara a grabar y quizá veo que falta un poco de comprensión y de saber quién es el invitado, ¿sabes? Entonces estoy intentando pues prepararlos un poco más, encararlos mejor y conocer un poco a la persona, pese a que al final, para mí el formato de podcast, como yo lo aprendí y lo amé, lo empecé a amar, fue en el formato conversación distendida, sin un tema fijo más allá que el de 2 personas que se encuentran y charlan tranquilamente de sus cosas y de la vida, ¿no? Entonces, dicho esto, Alejandro, ¿te parece si haces aquí la presentación flash? Porque, repito, si me pongo a contar todo lo que haces, se acaba casi el podcast. Si te preguntase quién es Alejandro Sahuquillo, ¿cómo me respondes a esta? Torero bombero, que no hace muchas cosas y nada bien. Pues ahora, hace 2 semanas te diría que, bueno, pues un creador de contenido de YouTube, pero ahora soy un escritor, porque el canal, como tú has dicho, lo tengo aparcado temporalmente, me he pedido una excedencia, muy a mi pesar, porque disfruto muchísimo haciendo el contenido y con los directos de todos los eventos de Tesla, de Neuralink también alguno, etcétera. Pero, pues ya el año pasado empecé a escribir un libro sobre Elon Musk, lo tenía parado y porque no encontraba el tiempo y al final pues ya me he puesto. Entonces ahora mismo soy un escritor de The Masked Way, el método de Elon Musk. Ajá. Exacto. Te escuché, obviamente, he estado viendo tus vídeos, te sigo, bueno, decirte primero que no te he comentado fuera de cámaras, te sigo y te conozco gracias a mi gran amigo David, que es de alguna manera, un Tesla maniac como tú. Es muy fan y muy seguidor de Elon, tiene uno no, sino 2 Teslas, él y su esposa Patricia, que también es gran amiga mía y persona estupenda y especial, y entonces él me dijo, mira este creador de contenido, Alejandro, que se marca unos vídeos acerca de todo el mundo Elon Musk, tanto Tesla como Neuralink, principalmente Tesla, pero Neuralink, tecnología, etcétera,
que te va a gustar. Cuando lo vi dije, ostras, este hay que traerle al podcast sí o sí. Entonces, yo sé por él y vi tu último vídeo en el que decías, en el que te despedías de nosotros un poco para enfocarte al 100 en The Elon Way, pero dijiste también que va a ser temporal, ¿no? Dijiste, te diste un año más o menos, ¿no? Luego Sí, pretendes lo que pasa volver. es que sí, pretendo volver desde luego, porque me encanta el canal, disfruto y encima también recibo el cariño de la gente que me sigue. Pero bueno, sí, hay una excepción en este año. No sé si habrá más, en principio no va a haber más, pero hay una excepción y es una entrevista que tenía ya programada, que es con Miguel Márquez, que es un físico nuclear, que es una eminencia y ha escrito un libro fabuloso que combina la tecnología, más bien la ciencia y la ingeniería, de cómo desde Demócrito, que habla del átomo, hasta luego, sobre todo, finales del siglo XIX, principios del XX, cómo van descubriendo el electrón J.J. Thomson, el protón Rutherford, el neutrón Chadwick, probablemente me esté equivocando, pero eso ya lo dirá Miguel o algún experto, y luego cómo en todos los descubrimientos que van haciendo empieza la Segunda Guerra Mundial, todos los científicos de la época se tienen que separar y se separan en dos bandos y empieza el proyecto Manhattan y es apasionante el libro. Entonces, ya lo tenía previsto y lo voy a entrevistar este jueves que viene. Pero salvo eso, pues sí, estoy escribiendo de Maskway y es pues un poco todo lo que he estado investigando e investigar mucho más en profundidad cómo una única persona puede haber disrumpido tantos campos, porque se habla de Steve Jobs, pero Steve Jobs en realidad como empresas disruptoras creó o sea, estuvo a la cabeza de Apple, porque se habla mucho de Pixar, pero Pixar la compra y es que Edmund Catwell creo que es el que lo está dirigiendo y él está pues simplemente dando ideas, etcétera. Sin embargo, Elon Musk pues estuvo liderando, bueno, coliderando PayPal, porque en realidad ahí también está Peter Thiel y Max el Ledwin, bueno, ahora no me sale, pero luego con Tesla, con SpaceX y últimamente con Neuralink, The Boring Company y XAI, es increíble lo que hace este hombre. Desde luego, y quiero que hablemos mucho porque la figura de Elon Musk, a mí, sin ser un Tesla Maniac o como se le llame, sin ser un gran aficionado a Tesla y no ser muy de crear ídolos yo personalmente, la verdad, es una figura que aquí, obviamente, viviendo en Estados Unidos como sucede que vivo, es una figura que está en la picota, en el candelero constantemente y quiero hablar un poquito en profundidad sobre él. Pero antes me gustaría que me contaras ¿cómo llegas tú hasta donde estás? Porque, como te decía fuera de cámaras, he investigado un poquillo, pero cuéntame porque tú eres de profesión, si se quiere, farmacéutico e ingeniero y arquitecto. Entonces, además de valenciano, de los pies a la cabeza, por lo que veo, porque he visto unas cuantas entrevistas tuyas, he leído y tal. Cuéntame eso entonces, o sea, tú te inicias o tu etapa, inicio en el mundo laboral, más allá de trabajos que a lo mejor hayas podido tener de adolescente o lo que sea, ¿tú te formas como farmacéutico y ejerces como farmacéutico o siempre has sido emprendedor y has buscado el abrir empresas y el estar fascinado por la tecnología? En realidad es un poco más complicado, pero bueno, resumiendo, farmacia. Perdón. Tengo familia, no te preocupes, no, pero lo explico. Tengo familia farmacéutica, entonces mientras tanto estudiaba farmacia como cuando acabé, estuve trabajando en oficina de farmacia, nunca trabajé en industria, pero estuve trabajando en la farmacia típica de toda la vida. Pero cuando acabo farmacia, digo, a mí realmente me gustaba la parte de ingeniería y también dibujar. Y como la arquitectura te permite, dentro de todas las carreras técnicas, te permiten montar algo por tu cuenta de una forma más factible, porque al final los ingenieros de caminos, industriales, agrónomos suelen trabajar para empresas medianas o grandes, decidí hacer arquitectura. Cuando hice arquitectura, acabé en plena crisis, cuando acabo, en 2010. Y entonces, como ya había vivido en varios países, pues dije, bueno, pues me voy fuera y acabé trabajando de arquitecto para Vladimir Kuzmin, no Vladimir Putin, sino Vladimir Kuzmin, un arquitecto
reputado de Moscú y fue una experiencia increíble. Pero cuando estoy allí, tenía una profesora de ruso y cuando sabía que iba a volver a España por unos temas familiares, parecido un poco a las cosas que tú me has estado contando antes de cámara, empiezo a tener clases online y dije, esto es increíble. Yo no sé, ¿tú has tenido alguna vez una clase online de idiomas? Fíjate, de idiomas no, pero qué interesante porque en un episodio anterior que salió hace nada, traje a un chico. No, la respuesta corta es no, pero estoy fascinado por ello y quiero profundizar porque humildemente una de las cosas que nos unen, yo siempre veo a los invitados por un lado, desde las cosas que nos unen y por otro lado, no desde las cosas que nos separan, sino de las cosas que nos distinguen, ¿no? Que son de las que yo más puedo aprender desde ambas perspectivas. Entonces el tema idiomas es algo que me interesa mucho y siempre, la verdad, los que humildemente hablo bien o intento hablar bien, hablo obviamente el español, el inglés, claro, yo en Estados Unidos después de 14 años y hablo el inglés es para matarme, Sí. y luego hablo así bastante bien el italiano porque lo aprendí por diferentes vicisitudes de la vida, pero con gente, y un poquito de portugués también, porque siempre me ha gustado y es algo que disfruto mucho. Además, una lengua muy bonita. Siempre las lenguas romances son un poco también mi debilidad. Entonces, nunca he tomado una clase online, pero estoy muy intrigado y quería hablarte de esto porque sé que de lo que me vas a hablar un poquillo, porque he visto tu bagaje, porque traje un invitado que es un indonesio que sin salir de su casa ha aprendido 7 idiomas. Y 3 que hablaba tiene 11, y 4 que hablaba tiene 11 ya aprendidos, y ahora está metido con el ruso a tope y dice que no va a parar nunca. Entonces, ahora quiero que hablemos de esto porque el tipo, indonesio este. Sí, el indonesio es un fuera de serie. Dicho esto, no he tomado ninguna clase online. ¿Cómo? Porque ¿a ti te cambió un poco el chip cuando tomaste esa clase? Sí, me cambió porque desde pequeño, estudiando primero inglés y luego francés, italiano, ruso, o sea, ruso antes de estas clases. También empecé con checo y alemán, pero esos nunca los llegué a aprender. Pues siempre había aprendido en persona y en el país, porque había vivido en varios países. Pero cuando empecé a tomar estas clases dije, es que esto es comodísimo. Y yo pensaba que se perdería un poco, pues porque dentro de la comunicación está la comunicación no verbal y aunque sea por cámara, lo pierdes, pero dije, no, Sí. es que es muchísimo más cómodo porque primero vivimos en un entorno online, pero sobre todo la posibilidad de perder una clase es mucho menor, porque si yo estoy teniendo una clase en Valencia con un profesor, si me voy de viaje, no puedo seguir esa clase. Sin embargo, aquí sí, y de hecho, pues yo empecé en Moscú, luego seguí en Valencia y cuando me iba de viaje continuaba. Entonces le estuve dando vueltas y dije, esto es increíble, y llegué a la conclusión que debería existir algo parecido, pero no como clase, no como una academia, sino como una red social. Y ahí monté Langwin, que fue una red social de idiomas. Exacto. Acelerados en Lanzadera, que es la aceleradora de Juan Roche, el dueño de Mercadona, y nos quedamos sin caja al cabo de un tiempo y quiebra la empresa. Entonces ahí digo, ¿qué hago? Porque he hecho tantas cosas que sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Y si había una cosa que me gustaba dentro del emprendimiento, que lo disfruté muchísimo, ¿Sí? o sea, el emprendimiento me gustaba, pero yo creo que salí tan escaldado del fracaso y de varias cosas, que si había algo que me gustaba era comunicar. O sea, a mí me gustaba dar los pitches, allí en Lanzadera me pedían que ayudase a la gente que empezaba a hablar en público, etcétera. Y entonces, pues dije, bueno, pues tengo que hacer algo. Empiezo varias cosas que son, bueno, varios proyectos entretenidos, entre ellos uno que era que yo iba con unas antenitas que eran Mr. Plutón por la noche entrevistando a la gente un poco contenta por estar con Nocturnia y alevosía. Esto Otro tipo de preguntas. Esto no, la gente no lo sabe. Y aparte eso lo cerré. Vale, porque no lo he encontrado, pero está muy de moda eso ahora. O sea, ese formato en TikTok, bueno, hay varios youtubers que salen de ahí. Si no recuerdo, este chaval que tiene un nombre así poco común, ¿cómo se llama? Que están siempre con el tema de la política, de los sexos y del socialismo. No me acuerdo, pero yo los he visto estos, sí. No con melenas, no. Sí, ese. Bueno, yo como no tengo las redes sociales, pero... con melenas. Sí, pero bueno, que es muy común. Vamos. Ahora, y tú fuiste visionario entonces, ahí un poco.
con el Conocí formato. mis amigos, los que son más golfos, porque Mr. Plutón era un poco golfo, todo lo que hacía, las preguntas que hacían, etcétera. A mis amigas no le gustaban tanto y a mis amigos les encantaba. Y mis amigos más golfos me dicen, mira Alejandro, has hecho muchas cosas en esta vida, lo mejor que has hecho desde luego es Mr. Plutón. Pero bueno, dejando eso aparte, el, como yo en 2019 veo el Autonomy Day, empiezo a seguir Tesla y invierto nada, con poco dinero que tenía, porque pues prácticamente todo el dinero lo había metido en la startup, estaba sin dinero, pero bueno, vendí mi coche y metí ese dinero en Tesla y entonces empecé a seguir a Elon Musk y a Tesla. Empecé a leer muchísimo porque yo creo que fue 2010, ya antes leía, pero 2019 empiezo a leer con mucha intensidad. Veo que tú eres también lector porque tienes ahí muchos libros, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Sí, sí, Bueno, no leo, me faltan las horas para todo lo que me gustaría leer, la verdad. bueno, pues el caso es que leyendo mucho, viendo mucho contenido y veo que es tan interesante que dije, oye, ¿por qué no crear un canal? Porque en español había canales de mucha calidad de Tesla, pero sobre todo a nivel de usuario. O sea, me voy a comprar un Model 3 como es, pero no tanto a nivel de empresa. Había pues youtubers de finanzas que hablaban de Tesla, pero no a nivel de tecnología, finanzas y solo de Tesla. Y entonces, pues ahí creo el canal y bueno, y por eso, y gracias a tu amigo David, que desde aquí lo saludo y le doy las gracias por ponernos en contacto, pues, pues he seguido con el canal pues desde 2020 hasta eso, hasta hace 2 semanas. Con algún paréntesis, no como el que estoy haciendo un poco más largo, porque escribí también otro libro que era sobre felicidad a nivel científico y, pero sobre todo he estado pues siguiendo toda la actualidad y nada, y ahora estoy escribiendo el libro porque no sé si habrás visto tú las entrevistas que he hecho entrevistas a varias personas, pero sobre todo a dos ex empleados de Tesla, y hay uno que se llama Joe Justice, que es un gurú de las metodologías ágiles, Sí, y sí, sí, sí. cuando cuenta sobre todo la primera entrevista, Ujú. cómo funciona Tesla desde dentro, Ujú. pues como decís los americanos, me blow my mind. Al día siguiente, o sea, ya me quedé impresionado, pero al día siguiente, cuando yo lo doblo, o sea, yo cuando hago una entrevista con un inglés, lo cuelgo en versión original y en versión española doblada. Entonces, cuando yo lo doblo, que lo puedo estar escuchando con más calma, tengo que parar el doblaje y escribirle un email diciendo, wow, 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 o sea, lo que me has contado es increíble. Y, y nada, con el tiempo que pasa y como he leído mucho, pues casi todo lo que dijo Joe Justice, pues se ha contado de una forma no tan directa, pero se ha contado por trabajadores de Tesla, por Elon Musk, por ex trabajadores de Tesla, etcétera. Y yo creo que es en la segunda entrevista, yo estaba leyendo de Toyota Way, el método Toyota de producción que se hizo muy famoso en los 60 70 porque disrumpieron los coches japoneses, sobre todo en Estados Unidos, lo sufrieron. Sí, 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 bueno, Y en historia Europa, antiquísima. Ujú, ujú. sí. Bueno, pues estoy leyendo ese libro y le dije a Joe Justice, tío, o sea, tú tienes que escribir The Musk Way, porque esto no solo por Tesla, sino porque también lo lleva a todas sus empresas, supone una disrupción, sobre todo en cuanto a la producción de hardware respecto a todo lo que hemos vivido hasta ahora. Y, y me dice, sí, sí, muy interesante, pero pues Joe Justice es un gurú de metodologías ágiles que Claro, es consultor y él es pues una ayuda a eminencia. los a CEOs de Toyota, de Mercedes, etcétera. Entonces él está enfocado en lo que está. Y entonces yo pues llevo un tiempo dándole vueltas. El año pasado escribí unos capítulos, se los mandé tanto a Joe Justice como al ex editor del Huffington Post, Jimmy Sony, que también tiene un libro sobre Elon, bueno, no exactamente sobre Elon Musk, pero sobre, sobre PayPal, que se llama Founders, un libro muy interesante, que cuenta Mm. cómo pues, Peter Thiel, Max Levchin, eh, Elon Musk y algunas otras personas crean PayPal. Entonces, como yo contacto con él,
al final le mando este borrador y me contesta y me dice, wow, dice, esto es muy bueno. Wow, o sea, la bendición te da un parado, poco, ¿no? claro, y lo tengo parado, pero ya dije, bueno, pues ya me tengo que poner. Y en eso estoy. Y en eso estás. Madre mía. Bueno, me surgen tantas preguntas, pero la primera, creo yo, ¿cómo contactas con Joe Justice? Like, o sea, tú le escribes, o sea, ¿cuántos... no sé, cuéntame, ¿cómo se produce ese primer contacto? ¿El tipo te responde automáticamente? ¿Es por redes sociales? ¿Le envías un email formal? ¿Cómo se produce el contacto ahí? Hay una cosa que estoy leyendo ahora, un libro que es muy interesante, que si quieres ahora lo comentamos, que dice que pues al final nos preocupa mucho nuestra apariencia y lo que digan de nosotros y eso. Y gracias a ti y a tu amigo David y eso, aunque mi canal es súper nicho y pequeñito comparado con otros canales, pero ya tengo un cierto público. Claro, Entonces, el, a determinadas personas, también tuve el honor de entrevistar a Sandy Munro, pues poder tener contenido en otros idiomas, pues les interesa. Y entonces yo le contacté, me has preguntado por dónde, pues él tiene una página web del Agile Business Institute, es el director de un instituto Agile, y le contacté por ahí, me contestó y me dijo, sí, venga, hagámoslo. Y ese vídeo, la gente comentaba y decía, mira, llevo siguiendo Tesla desde que salió pública en 2010 y nunca había visto nadie contar esto, que no es, o sea, que era Joe Justice el que lo contaba, pero que fue tan impactante que ese mismo vídeo, distintos youtubers de Tesla, que hay muchos en Estados Unidos y algunos muy grandes, pues cogieron partes de la entrevista y le empezaron a colgar y se hizo muy viral, sobre todo en inglés, más que en español, porque ¿qué pasa? Que al final en inglés al público al que vas es global. claro, es mucho más amplio, pese a quizá en números absolutos estén a la par el español y el inglés, ¿no? ¡Wow! O sea que de buena onda yo ya te dijo, sí, bueno, cómo no, tal, lo arreglamos y tal. Te lo cuento sobre todo porque yo, teniendo un podcast, que es algo que es obviamente lo que menos me gusta, que es el molestar a la gente, porque yo lo veo siempre así un poco, ¿no? Yo vivo la vida pensando en que lo único que de verdad poseemos y lo más valioso que tenemos es el tiempo. Entonces, yo siempre estoy un poco timorato y con vergüenza porque tengo que contactar a gente para que ellos, pidiéndoles amablemente el favor, vamos a decir, de que me den su tiempo. Sin una compensación clara a cambio, ¿verdad? Porque no pago a la gente, obviamente, no gano dinero con este podcast, además, pero más importantemente, el objetivo es simplemente dar a conocer a la persona, tener una conversación amena, pero no hay más ánimo de lucro ni de darle ninguna ventaja a ellos, más allá de pues, que salgan y que se les conozca, ¿no? En el océano de YouTube y de las plataformas de podcast. Entonces, por eso me causaba impresión. Quería que no, ya lo has mencionado tú, pero era algo que quería decir, por favor, a todo el mundo que vea esto ahora o en el futuro, cuando sea, que vaya al canal de Alejandro, porque yo creo que la gente no tenemos una idea de lo tedioso o el tiempo que lleva hacer lo que Alejandro hace, porque él, su vídeo para empezar, está diciendo Joe Justice, pero yo lo he visto y no son 5 minutitos, es un porrón de minutos, ahora mismo no me acuerdo, pero es larga la entrevista. Bueno, he visto Bueno, la primera creo que es un minuto, creo que es una hora. La última sí que se alargó, pero las de Joe Justice han sido sobre una hora las tres primeras, porque tengo 4 entrevistas y todas interesantísimas, porque Joe Justice lo que pasa, o sea, lo que impactó tanto de lo que contó y por lo que me abrió la mente a mí y a muchos seguidores de Tesla, o no seguidores, a gente que, o sea, seguidores sí, pero a lo mejor no amantes ni inversores, sino gente que conocía muy bien la empresa, porque Joe Justice es una persona un poco única porque el tío, primero, es un desarrollador de software y trabajó para Jeff Bezos y Bill Gates. O sea, que él podía comparar a desarrollo de software. Segundo, monta Wikispeed, que fue una empresa que sigue estando, pero la tiene un poco aparcada, que producen coches, pero el valor de estos coches, que son coches deportivos, es que los produce muy rápidos porque él coge su experiencia como desarrollador software con todas las metodologías ágiles de Lean Startup, etcétera, y lo aplica al hardware, que empieza a haber un movimiento sobre Lean Hardware. Y, y luego
como el tío se convierte en un experto en Lean Hardware, lo empiezan a llamar de todas las automovilísticas, empieza a hacer la consultoría que te estaba comentando, que sigue haciéndola hasta nuestros días, hasta que el tío le piden en Tesla que haga un curso Agile, pero en Tesla, como ellos tienen la idea de ayudar a toda la industria automovilística a hacer la transición, etcétera, abren el curso y permiten a ingenieros de otras automovilísticas de allí de Fremont que vayan al curso. Joe Justice se planta en este curso de Agile y ve que de otras empresas de automovilística, pues Volkswagen, Toyota o las que sean, pues hay muchos ingenieros, sin embargo de Tesla casi no hay. Y dice, coño, estos parece que no les interesa. Y entonces le pica la curiosidad y aparte él sabe y ve, pero no desde dentro, a la velocidad que operan las empresas de Elon Musk y entonces decide trabajar para Tesla. Y entonces entra en Tesla como trabajador y ahí se vuelve loco porque dice, todo lo que yo he aprendido de Scrum y metodologías ágiles está ya obsoleto comparado con cómo funciona Tesla. Y bueno, pues es increíble. Y el libro en realidad nace de esa conversación. Luego ya veremos, porque estoy haciendo una investigación intensiva y puede ser que en algún momento pues un poco se bifurque o cambie un poco la perspectiva. Pero es tan interesante la forma que tiene Elon Musk. Ahora mismo, justo antes de la entrevista, estaba viendo una entrevista que le hacen, la primera que hay, que se sabe, de 1998, cuando el tío está en Zip2, que fue la primera empresa que monta, que ni siquiera la ha vendido, y en 1998... Ok, vale, hasta donde me constaba en mi investigación, si se supone, dicen que la vendió, pero que en ese momento no la ha vendido aún. Vale, entendido. No sé si la vende en el 2000, eso, las fechas ahora mismo no lo recuerdo, pero la entrevistadora le dice en el 98, oye, pero tú esto de Internet, ¿crees que tiene futuro? Y él dice, hombre, desde luego, dice, porque es que él habla de los medios de comunicación, porque Zip2 era como unas páginas amarillas en las cuales te podías publicitar, pero sobre todo los primeros clientes que tienen son grandes medios, pues New York Times, Washington Post y muchos periódicos que hay. Entonces, él lo que coge escoge y dice, desde luego, dice, los medios de comunicación siempre han sido unidireccional y ahora por primera vez van a ser bidireccionales. Y además, pues Internet va a ser esto y lo otro, cuando nadie creía en eso. Y de hecho, luego estaba viendo ahora otra entrevista de 2003, cuando ya no solo ha vendido Zip2, sino acaba de vender PayPal, y dice, es que en el 95, cuando estoy pidiendo inversión de VCs de allí, de Silicon Valley. Silicon Valley, pero hay una calle famosa donde están todos los VCs que ahora me vendrá a la cabeza, pues dice, yo estoy ahí hablando con estos y había inversores que en el 95 me decían, ¿pero qué es Internet? Bueno, a ver, también hay que... Sí, claro, ¿no? Tiene sentido por un lado, ¿no? Porque también habría que entenderlo, aunque ahí es el 95, o sea, el primer pelotazo gordo de Internet es cuando se valora Netscape en 2 millones, ¿no? Netscape. Y eso es... Netscape, pero yo creo que Netscape se vende... Tú ahí que tienes el... ¿Cuándo se vende Netscape? Es que... Te lo voy a decir ahora mismo. Sí. Puede ser 98, 90... Estaba un poco, claro, exacto, es a donde iba, que quizás estaba un poquito en pañales. Vamos a verlo, te lo digo ahora mismo. El Netscape IPO fue lo que fue en el 95. 95, sí, exacto. Pero bueno, había inversores que aún no estaban al día. Claro, no, es lo que te digo, que tiene cierto, es un poco loco de oír hoy, pero en ese momento, hasta cierto punto, aunque era Silicon Valley, era Palo Alto, era ahí pues la cuna del Valle del Silicio, ¿no? Quiero decir, simplemente decía que tenían por romper una lanza en favor de todos los que perdieron el tren, Alejandro, porque esos tipos estarán ahora, bueno, eso seguro que luego se subieron más tarde, estoy convencido, pero seguro se tiraron de los pelos, ¿no? En ese momento. Desde luego, y luego la siguiente tanda que vino, los Googles y luego más tarde, pues, Facebook, etcétera. La pero penúltima.
Pero bueno, esto venía pues no sé por qué te estaba diciendo esto, pero bueno, que es interesantísimo. Dime. Porque me estabas hablando y era muy interesante de la primera entrevista que tú de la que acabas de conocer como primera entrevista de Elon Musk, que yo no te quería interrumpir, pero hasta donde la mítica, entre comillas, o más conocida primera entrevista de Elon Musk oficial es aquella de CNN en la que le están trayendo el McLaren. Sí, O sea, pues y esto hay una es cuando anterior. hay una anterior, claro. Sí, Que esa tiene que ser eso jugosa. ya ha vendido, esa ya ha vendido SIP2 y acaba de montar X.com, Correcto. que es el precursor de PayPal. X.com se junta con Confinity, etc. Exacto. Pero sí, hay para los que seáis seguidores de Tesla, hay una web que es la que me ha ayudado a encontrar esto, que se llama All Elon Musk Interviews o algo así. Que hay una web en la que pues la persona que lo está llevando tiene colgada todas las entrevistas que existen de Elon Musk. Y luego también hay una cosa muy interesante que yo creo que no se ha investigado lo suficiente, de lo que no se ha hablado, y yo, manda narices, que no o sea, he hablado, pero no con la profundidad que debía, es con Asperger. Ahora me estoy leyendo un libro que es de un psicólogo creo que es del 99 o así, que cuenta el síndrome Asperger y sobre todo gracias a mi prima Cristina, que es profesora en magisterio, pero también psicología y tiene Aspergers, pues le he estado preguntando el comportamiento de los Aspergers y que por cierto desde creo que es 2013 ya no existe el término Asperger, sino que es trastorno del espectro autista nivel 1, porque antes se consideraba que el Asperger era como un primo hermano de los autistas, pero ahora no, ahora se ha incluido dentro del autismo. Entonces, a nivel clínico, no se dice ya esta persona tiene síndrome Asperger, sino se dice tiene síndrome del espectro autista número 1. Pero bueno, estoy leyendo este libro y es interesantísimo porque hablan de cosas como que hay dos aspectos muy marcados. Uno, que es el aspecto social, que tiene una gran dificultad de comunicarse, ya no solo de comunicarse, sino de entender las emociones. Y luego otra, que son extremadamente obsesivos. Y en este libro cuenta una historia de un niño que está obsesionado con los ordenadores, que es una de las características que tienen muchos de las personas con síndrome del espectro autista. Bueno, voy a decir ya Asperger, pero ya ha quedado claro que se nombra de otra forma. Y pues un niño cuenta en el libro el autor que oye a sus padres que dice que, oye, los vecinos se han comprado un ordenador. ¿Qué pasa? Que este libro, como se editó en el 90 y tantos, pues era una cosa rara, no es como ahora. Y entonces, de repente, el niño se va a casa de los vecinos sin decirles nada, se mete y se pone a usar el ordenador. Pero además lo hace siendo las 11 de la noche cuando están durmiendo. Tía. Y luego pues los propietarios de esa casa bajan, un matrimonio, digamos, bajan y el niño se queda sorprendido de verles tan enfadados. Dice, no entiendo por qué están enfadados. Y es interesante porque en un mundo, esto es un poco extremo, pero las ironías que solemos tener o las expresiones con doble sentido, pues la gente con Asperger no lo entiende. Y es interesantísimo porque tanto en el éxito empresarial como en los muchos problemas que ha tenido a nivel personales, pues estoy viendo unos paralelismos impresionantes y estoy empezando a leer el libro. Fíjate. Claro. Claro, yo te quería preguntar, ya has avanzado un poco de Elon Musk Way, el libro, el método Elon que estás trabajando, y claro, como solo lo mencionas en ese último vídeo, has dicho ya que tú te quieres centrar en el método Elon, obviamente, en cómo Elon Musk se convierte en elemento disruptor en el mundo empresarial y directamente en sectores a nivel mundial empresariales, como pueden ser pues la automoción que decías, el tema de trabajo de Neuralink con tecnología que afecte o que pueda cambiar elementos del cerebro, SpaceX, etcétera. Pero claro, entonces,
cuánto de lo personal de quien Elon Musk es como persona pretendes incluir en ese libro? Es algo que me interesa mucho porque acerca de esto no quiero yo ser aquí salaz, ni buscar el salseo, como dicen ahora, pero hay mucho y hay mucho no bueno, ¿no? O sea, hay mucha crítica hacia Elon Musk y a mí me interesaba preguntarte, y ahora te lo voy a preguntar en breve, ¿cómo ves tú toda esa crítica negativa que hay hacia Elon Musk y de los adjetivos no precisamente bonitos de los que se le tilda, ¿no? Pero entonces, vas a profundizar mucho en Elon Musk persona para poder entender el Elon Musk emprendedor, empresario, genio de nuestro tiempo o por encima solo? Mira, esto no pensaba hacerlo, pero lo voy a enseñar. Bueno, primicia, muchachos, muchachos y muchachas. Ahí tenemos. ¡Wow! Ahí el mapa conceptual. Sí, el mind map. Esto es un poco la outline. Pues lo estoy haciendo desde esta habitación porque me he movido el ordenador y todo, pues porque tenía un vidrio y lo estoy aprovechando. Y en el vidrio, en el último capítulo, yo me hago una pregunta después de ver pues cada una de las distintas partes de empresa que rigen un poco la forma de Elon Musk. ¿Es replicable? ¿Es replicable este método? O sea, yo te cuento cómo lo hace, pero luego tú realmente vas a ser capaz de poder hacerlo si te interesa, o la empresa que tienes invertida, o etcétera. Y entonces ese capítulo, sobre todo, pues va a ser muy, muy personal. Luego el resto, obviamente, hay partes personales, pero sobre todo son pues los métodos de trabajo, cómo Elon Musk entiende la misión de la empresa, cómo entiende las finanzas de una empresa, cómo entiende la fuerza trabajadora, cómo tiene que trabajar, cómo entienden sus fábricas, cómo tienen que ser. Ahora estoy leyendo otro libro. Qué grande. Ya lo leí en su día y me gustó mucho, que es La máquina que cambió el mundo, que lo recomiendo a todo el que quiera entender un poco, que me gustó más que el Toyota Way, es The Machine That Changed the World, pero esto lo saco de la Universidad Politécnica de Valencia y entonces grande ahí. Somos más sostenibles tanto económicamente como ambientalmente, ¿no? En cuanto al ambiente, sí. Bueno, pues, en este libro cuenta que ha habido 3 grandes modos de hacer los vehículos. Uno, que es el primero, que es muy corto, que es el método artesano. Luego llega Henry Ford y aquí lo cuentan muy bien, no es tanto la cadena de montaje, sino también crear piezas intercambiables, porque cuando los artesanos hacían los vehículos, las piezas tenían unas holguras tremendas. Entonces, Henry Ford, con distintas máquinas y con una visión muy clara, crea pues piezas intercambiables. Entonces, con las piezas intercambiables y con la cadena de montaje consigue acelerar la producción y reducir los precios 2/3 partes. Luego llega Sloan, que este es menos conocido, Alfred Sloan, que fue el presidente de General Motors, que sobre todo lo que hace es disrumpe a nivel de marketing y finanzas, pero no tanto a nivel productivo. Y luego ya llegan los japoneses con, bueno, sobre todo Ichio Taichi Ono, creo que es, que a veces se me van los nombres, que es el ingeniero jefe de Toyota. Y entonces, correcto, pues, estás en lo cierto, Taichi. Pues, vale, Taichi Ono. Y ellos desarrollan una metodología que es, pues eso, la Lean Manufacturing, que hacen unos vehículos de más calidad, con menos desechos y también muy interesante, lo hacen debido un poco a las circunstancias de Japón. Bueno, pues todo eso lo cuento y luego llego a cómo son las fábricas de Elon Musk y hay algunas veces que él, contando pues lo que es Tesla, sobre todo al principio, no tanto ahora, le decían, bueno, pero es que el Toyota System es increíble. Y él dice, pues no tanto, que es que tú decías, una de las cosas que se le critica
a Elon Musk a nivel personal, no a nivel empresarial. A nivel empresarial se le critican muchas, pero a nivel personal, de trato personal, es que, pues, si tú lo ves desde fuera, es un gilipollas, podríamos decir. ¿Por qué? Porque él está en conversaciones y le puede decir a alguien, oye, tú eres un idiota, ¿sabes? Directamente. O puede decir, estás gordo. Y a mí era una cosa que detestaba de Elon Musk, pero es que ahora cuando estoy leyendo pues el libro sobre el síndrome del espectro autista, pues ahora lo entiendo, pues son extremadamente sinceros y no contienen las emociones. Es un poco como los niños que no son capaces de decir mentiras. Entonces, pues al final es así. Pero, claro, entonces es que este es... joder, a ver cómo vamos de tiempo, vale. Es que abordas un tema, es fascinante y es que podemos estarnos aquí 3 horas hablando, pero por intentar extraer al máximo, claro, dices, es como los niños, dice, a veces no tiene filtro, ¿no? Es no filter man muchas veces en esas entrevistas y tiene una manera de expresarse muy particular, vamos a llamarle, que desde fuera o escuchándole de pasada, pues decir, pero este hombre le falta un hervor, ¿verdad? Luego me decías, tú es gilipollas, le falta un hervor, porque, y a veces tiene, pues es muy seco también, porque le ves incluso que opera de manera como una máquina, de alguna manera, como muy con falta de emociones. Hay un artículo muy infame, desgraciadamente para él, que de su ex esposa, en el que cuenta un poco esto, cómo las emociones es algo terciario para él vamos, no repara en ningún tipo de en ningún tipo de cuidado con ello. Pero lo que te iba a decir, dices, no mentiroso. ¿Cómo ves tú? Y claro, es que en la vida yo creo que las cosas a veces son o las podemos evaluar dependiendo desde el prisma desde que las miramos, ¿verdad? Entonces, tú hablas mucho en tus vídeos de el Elon Time, este famoso, ¿no? En tiempo de Elon. Claro, yo te digo una cosa, Alejandro, y yo intento ser honesto sin ofender a nadie, sin ser hater, que intento y trabajo mucho como ser humano para no ser hater, porque el instinto lo tenemos, y a mí me pasa que ya esté tonto las 3, ¿no? Pero, claro, o sea, puedes describirlo si aprecias a Elon como no, esto es Elon Time, esto es en tiempo de Elon. A lo que me refiero, para la gente que no lo sepa, Elon Time es Elon Musk constantemente o muy a menudo, cuando hay eventos públicos o cuando hay eventos en los que habla acerca del estado de la compañía, de los nuevos productos, principalmente Tesla y los vehículos, los coches, el semi, el camión, etcétera, siempre da tiempos que rara vez se cumplen. Y eso, Alejandro, podríamos decir, o sea, sin ofender, ¿eso no es mentir? Cuando dice el Cybertruck está listo para 2021 y estamos en 2023 y no tan, cuéntame, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo confrontas? Porque racionalmente podemos decir que eso es una mentira, ¿no? ¿O no? Yo, así como en el canal lo he dicho alguna vez, aunque pues mi canal, yo hay muchas veces que lo digo, estoy sesgado psicológicamente, cuando tú estás invertido pues en una empresa, lo dice Warren Buffett él en entrevistas suyas, que dice, yo lo que tengo que hacer es cuando pienso algo malo de alguna de las empresas que tengo en Berkshire Hathaway o alguna empresa que hemos invertido, que quiero invertir, cuando pienso algo malo rápidamente lo tengo que apuntar, porque si no el sesgo de la... tiene un nombre que es de... como que no me he equivocado, ahora no me viene a la cabeza, es un sesgo cognitivo que te hace rápidamente obviar lo negativo de lo que tú entiendes como positivo, de tu persona, de otras personas, de lo que sea. Y en lo negativo lo mismo, o sea, tú cuando tienes una visión muy clara de algo o de alguien, lo sesgas. Entonces, yo lo primero es, estoy sesgado, pero lo que sí que comento alguna vez es que, pues, y lo más, pues he dicho, pues a mí no me gusta nada el trato personal, o sea, no me gusta nada la parte conflictiva de él. O sea, el trato, hay cosas de su trato personal que me gustan, pero esas no me gustan. Pero bueno, es lo que te digo, yo realmente hasta hace poco, hasta ponerme a leer sobre Asperger un poco con más detenimiento y gracias a mi prima que trabaja con gente con este síndrome, no lo entendía. Sin embargo, respecto al Elon Time, Exacto. yo creo que es una crítica un poco sin ver la visión de conjunto, ¿vale? Hay una cosa que la razón del éxito de las empresas de Elon es que él lo piensa todo con primeros principios. Pues, por ejemplo, yo cuando iba a montar mi canal, y a lo mejor a ti te pasaba,
Alejandro, pues decías, bueno, pues ¿qué canales parecidos hay? Pues yo pues me inspiré en algún americano y tú a lo mejor te haces esto. Sin embargo, hacer un coche o un cohete es mucho más complicado y lo normal, pues los emprendedores es, bueno, pues cómo han hecho las empresas automovilísticas o de cohetes y cómo lo puedo hacer yo mejor. Sin embargo, él no empieza así, dice, desde un punto de vista físico, porque él es un físico, él estudia física y económicas en Pensilvania, en University of Pennsylvania, él dice, La top. Uh-huh. sí, sí, exacto. Y es que me había venido otra cosa a la mente. Bueno, pues entonces, él coge y dice qué límites hay físicos y cómo se puede hacer de la mejor forma. Y es muy, muy conocido su viaje a Rusia cuando va a comprarles unos cohetes a los rusos por 10 millones de dólares, porque aquí en Estados Unidos, aquí me refiero a aquí del otro Alejandro, allí donde Sí. estás tú, creo que le cobraban 50 millones de dólares, sin embargo en Rusia solo 10, pero los rusos empiezan a subirle el precio y él coge y dice, bueno, pero a nivel de elementos, si yo sumo el aluminio, el silicio, el cobre, bueno, el oxígeno líquido y el hidrógeno como propelente o el queroseno, ¿cuánto cuesta todo eso? Y dice, me di cuenta que valía solo un 2%. Entonces dije, lo único que tenemos que hacer es reordenar estos elementos. Lo único, entre comillas, una cosa que no había conseguido nunca nadie. Pues entonces eso lo aplica en todo. Y yo lo sé porque le he leído y porque estoy viendo muchas entrevistas de gente que ha trabajado con él. Lo he visto antes. Entonces, cuando él da un tiempo, es un tiempo incluso con un pequeño margen de seguridad, porque él cree que a nivel físico se puede hacer. Pero hay dos cosas. Uno, que hay veces que en una producción que requieren no solo miles de personas, sino también en el caso de un vehículo, 10.000 partes y muchos proveedores. Por esa parte, pues si hay pues problemas, pues se retrasa, sino que también hay otro problema con el Elon Time que se me ha olvidado porque como me vienen tantas cosas a la cabeza, a ver si el que tiene un síndrome raro soy yo. No sé. Pero sí, no, sí, ya sé lo que iba a decir. Por una parte, que bueno, hay problemas que como son tan complejos, pues te puedes encontrar, y por otra parte, es que él lo que intenta hacer, muchas o algunas de las cosas que intenta hacer, no lo ha hecho nadie antes. Entonces aparecen los unknowns, que son los desconocidos. Sí. O sea, las incógnitas, tú hay incógnitas que sabes y otras que no sabes que van a aparecer. Y entonces, pues él empiezan las incógnitas. Esto, pues, por ejemplo, cuando él hizo los cohetes reutilizables, que en realidad no son cohetes reutilizables, son solo la primera etapa. Los cohetes, generalmente, salvo el Space Shuttle, que era un poco distinto, están formados por varias etapas, generalmente 2 o 3 etapas. La primera, que es donde está el combustible y la mayoría de los propulsores, es la más cara, pues esa es la que consiguió reutilizar. Y eso era la primera vez que se conseguían reutilizar de una forma real. Pues él, como intenta cosas que no se han conseguido nunca, pues se llegan a estos Elon Times. Pero yo ahí no estoy de acuerdo con la crítica. Con otras críticas a lo mejor sí, pero con esa no. Ajá. Claro, muy interesante y gracias por aportar tu visión. Alejandro, no te me enfades, ¿eh? Ojo, que yo... No, que va, no. Estoy desde fuera. No, yo sé que te enfadas, te lo digo medio de broma. Pero creo que me interesa y me encanta mucho y de hecho no sé qué pasará en el futuro, pero llevo dando vueltas porque siento que cuando uno aborda un tema o una persona tan extraordinaria, para bien o para mal, pero tan extraordinaria como los Elon Musk de esta vida, a mí me encantan las biografías, Alejandro, entonces por eso también estoy disfrutando y voy a disfrutar mucho esta charla contigo, hablando de ti, por un lado, y por otro lado, de Elon Musk,
Y entonces, claro, siempre estas personas que, estos son los masks de todas las épocas, son personas que tienen un toque extraordinario que es innegable. Te guste o no te guste, sea seco hablando o malhumorado, se tire pedos, no sé, lo que sea, pero todos son gente extraordinaria. Entonces, me encanta analizarlos y siempre con esta gente siempre hay un común denominador. Siempre hay un montón de detractores y un montón de defensores. Y yo siento desde la humildad que me ha dado el conocer a muchos, que estoy hablando pues de Johnny Rockefeller, JP Morgan, Ford, esta gente que cambian la historia, generalmente todos tienen en común esta obsesión, la mayoría tienen en común que son personas a nivel personal muchas veces muy cuestionables, y es algo que no vamos a abordar aquí porque no nos queda mucho tiempo y quiero hablar, me interesa más, pero bueno, Elon Musk tiene una vida bastante peculiar y me gustaría a mí saber, me encantaría saber si es feliz, ¿no? Estamos hablando pues que tenga 3 mujeres, el hijo o hija que no lo reconoce, en fin, es una persona, entiendo que por quién es él y por cómo vive, ¿no? Porque también dicen que desde que se levanta hasta que se acuesta todo es trabajar, trabajar y trabajar. Leía el artículo de la primera esposa, que quizá lo conozcas, ¿no? El ensayo este que escribió la primera esposa cuando estaba yendo del trabajo y hablaba que... Él, creo. ¿Ah? Creo que ¿Cómo? es en él, ¿no? O en Marie Claire. Es en Marie Claire. En una revista así. Sí, en marieclaire.com lo he leído yo. Sí, debe estar ahí. No, pero bueno, el tema está en que yo creo que la verdad generalmente siempre está en el medio y que esta gente también muestra la tridimensionalidad de un ser humano. O sea, yo personalmente creo que hay gente para la que soy bueno y para gente para la que no soy bueno, ¿no? Muchas veces no soy siempre perfecto, cometo errores y tendré puntos de maldad también, como todos lo tenemos. Entonces también intento verlo desde el lado humano. Obviamente si se pone a aniquilar a otros seres humanos o a hacer el mal, pues siempre lo reprobaré y estaré en su contra. Claro está, ¿no? Pero bueno, quería decir eso un poco, que yo creo que la verdad es que casi siempre está en el medio, ¿no? Y con Elon Elon no es excepción en ese sentido. Te pregunto, Elon Musk, para ti, me dices que en realidad entonces donde está su genio es en la implementación. Me decías de hardware, pero claro, hardware, yo imagino, soy de letras, que no te lo he dicho, Alejandro, entonces perdóname si estoy pecando de ignorancia. Hardware, estamos hablando de elementos físicos tangibles, en el caso de la automoción sería los robots y todos los elementos que ayudan a los operadores a montar las piezas y a desarrollar, fabricar, preparar las piezas para que se componga el coche, ¿no? Esto es lo que diríamos. Y él... o sea, es en hardware en lo que es más potente, me decías. O sea, ¿cómo se traduce eso? Porque no termino de entenderlo. Y si no puedes ver, para los que no sabemos tanto, ¿qué le hace único en ese sentido? Hasta donde tú sabes. O sea, el hardware, como tú dices, pues son todos estos robots, pero se entiende más que la maquinaria que se necesita, sino el propio elemento físico. Pues el hardware de un ordenador es pues los chips, La placa base, la tarjeta gráfica, la placa base, etcétera. Entonces, todo lo que se considera físico, pues esto es hardware. Esto es hardware. Entonces, lo que pasa es que cuando empieza el movimiento del software, se dan cuenta que hay una metodología que viene de la metodología de Toyota, que es más rápida de hacer. Sin embargo, en los vehículos, en los cohetes, tardan muchísimo tiempo. Eso lo cuenta muy bien Joe Justice, pero no solo Joe Justice, Jérôme Guillén, que es vicepresidente de automoción durante muchos años en Tesla, hace creo que un par de años dejó la empresa, pero durante muchos años era pues uno de los top ejecutivos de Tesla. Decía, es que él estuvo también muchos años dirigiendo la parte de camiones de Daimler, de Mercedes. Y entonces él dice, es que en Tesla hacemos implementaciones o hacemos cambios en el hardware, pues por ejemplo, hacemos un nuevo, pues yo qué sé, un nuevo sistema de alimentación de las baterías, o hacemos un nuevo sistema de lo que sea. En una semana hacemos lo que tardaba antes años en Daimler, ¿vale? No recuerdo los periodos, pero una barbaridad. Entonces, aunque el usuario final, pues tú dices, oye, el Cybertruck se empezó en 2019, ¿por qué no esto? Pero el que trabaja dentro de una fábrica de Tesla dice, ¿cómo puede ser que lo que en BMW
el cambio del sistema de refrigeración del desarrollo de producto al producto cambiado tarde 3, 4, 5, incluso más años, pues porque necesitan pues primero diseñarlo, luego la ingeniería, luego aprobarlo, luego ver la implementación, luego que te lo aprueben las autoridades. Sí, porque claro, no es lo mismo hacer un ordenador que hacer un vehículo que va a ir a cientos de kilómetros por hora por la carretera, es peligroso. Entonces, todo eso requiere un tiempo. ¿Cómo puede ser que lo que hacen las automovilísticas tradicionales, que tardan varios años, Tesla lo haga en 45 minutos? Entonces, ahí está la innovación, en cómo pueden hacer cambios de este hardware que digo, de estas piezas, de decir, pues si primero tenía la pieza A, ahora tengo la pieza B, que es un 10% mejor. Y luego la pieza C, que es un 10% mejor. ¿Cómo lo pueden hacer? En cuestión de minutos, de horas, o algunas cosas tardan más tiempo. Pero ¿cómo hay tanta diferencia? Entonces ahí está realmente lo llamativo. Y en el tema del desarrollo de los cohetes, 3 pares de lo mismo. Desarrollar un cohete tarda muchísimo tiempo y eso hay un libro que para mí es fascinante y que yo creo que aún no se ha traducido al español, para ti no hay problema, que es Liftoff, de Eric Berger, que yo lo nombro mucho en mi canal y tuve la suerte de entrevistar a Eric Berger. Eric Berger es un periodista de Ars Technica, pero que además creo que es meteorólogo y ha seguido el mundo aeroespacial pues desde pequeño, y el tío es una eminencia. De hecho, es una de las 200 y pico personas que sigue Elon Musk. O sea, es una de las pocas personas que Elon Musk lo sigue. Y este tío escribe un libro de cómo un tío que prácticamente sin recursos, porque 100 millones de dólares en el mundo aeroespacial no es dinero comparado con las 4 naciones que habían conseguido lanzar sus cohetes a la órbita. Digo 4, no estoy seguro si son 4 o 5, pero más o menos. Sí, no es comparable como un tío con 100 millones de dólares es capaz de conseguir lo que no había conseguido nunca nadie, y lo habían intentado muchos emprendedores, que es conseguir la primera empresa que consigue hacer un vuelo orbital en un cohete y luego ya desarrollar lo que es SpaceX. Y hay una cosa interesante, que es lo mismo que cuenta Joe Justice, pero en SpaceX, que es que cuando desarrollas un producto, hay 2 formas de desarrollar. Uno, que es la forma creo que dice lineal, que es lo que te he estado contando. Pues primero veo las especificaciones, luego creo el producto, luego hago la ingeniería, luego tal, y luego como esto es un todo gubernamental, pues hacer todo un cambio tengo que volver al principio, entonces ni se me ocurre hacer el cambio. Y el otro es iterativo. Quiero hacer un cohete, pues lo monto ya, lo lanzo. O sea, quien dice ya, lo monto de aquí a 3 semanas, a un mes, o esto. O las partes, pues por ejemplo, el propulsor, la prueba de ignición, lo que sea. Lo pruebo ya. Y si veo que hay errores, pues utilizo el método Lean Startup, que es pues el de probar, aprender, analizar, probar, aprender, analizar, y voy iterando ese hardware. Y eso es como hace Elon Musk. Cuando los hardwares se hacen de una forma lineal, él la hace iterativa. Y hay otra, me emociono bastante, hay otro personaje muy importante en, la historia de Tesla, que es Andrej Karpathy. Andrej Karpathy forma parte de OpenAI, y Elon Musk lo ficha, creo que es en 2015-2016 para Tesla, porque él está descontento con Mobileye, que es la contrata que tienen de tecnología de conducción autónoma. O sea, primero Tesla pues subcontrata muchas cosas y luego cada vez lo va integrando verticalmente. Y hay una cosa interesante que cuenta Andrej Karpathy en la entrevista con Lex Fridman, que dice, cuando Elon Musk nos dijo, oye, ¿por qué no hacemos, o el equipo que lo lleva, ¿por qué no hacemos ahora robots, el Optimus famoso? Al día siguiente
empezó a llegar gente del equipo de Autopilot con herramientas, martillos, etcétera, que querían hacerlo. Y eso te demuestra que para hacer Optimus no cogen y dicen, pues vamos a hacer un diseño, vamos a pensar, vamos a hacer análisis. No, se ponen a hacerlo desde el día 1. Ya. ¿Crees que la gente, y tú has hablado con empleados y exempleados de Tesla, la gente está al 100 en Tesla? ¿Te has encontrado o has querido hablar con algún detractor, alguno que ha salido escaldado y se ha ido de Tesla? No sé si existen gente que haya trabajado dentro y que luego se haya ido y que ahora hable mal de ellos, porque hay mucha gente. Es cierto, lo que desde fuera yo sé, sin ser un experto ni estar tan puesto como tú, es que lo que es indudable es que hay una intensidad de trabajo en Tesla que te exprime al máximo. ¿Es eso cierto? ¿O forma parte también de esta pasión que la gente trae, como que estamos participando de un cambio en el futuro y damos lo que haga falta a Elon? Entiendo que hay un poco de ambas cosas, o ¿cómo lo ves tú eso? El nivel de intensidad que tienen. O sea, la intensidad es brutal. Entonces, lo que tú has dicho, que es una de las claves, hay un artículo que salió, yo creo que hace un mes, que ponía unas gráficas interesantes, que era cuáles son las mejores empresas para trabajar en tecnología en Estados Unidos. Bueno, también las grandes empresas tecnológicas, casi todas son americanas. Y pues a lo mejor la que salía más nivelada era, creo que Meta, y no sé si Spotify, es sueca en este caso, pero también salía bien, no recuerdo muy bien, porque cogían y era, pues cuál es el salario al comenzar, cuál es el salario a medio término, cuál es el ambiente de trabajo, cuál es el esto. Y Tesla y SpaceX destacaban, eran el número 1 y 2, SpaceX el 1 y Tesla el 2, en 2 de estas métricas. ¿Te puedes imaginar en cuáles? Pensé que me ibas a sorprender, pero entiendo que una de ellas será ritmo, volumen, intensidad del trabajo, es decir, horas que se echan, ¿no? Estrés. Que es una consecuencia de lo que tú dices. Ok, estrés. ¿Y la otra? La otra... Vamos a ver, estrés... no sabría decirte la otra, Alejandro. Cuenta, dímelo tú. Pues la otra es la misión. Sentir que estás haciendo algo que merezca la pena. Y SpaceX y Tesla, pues hombre, pues si crees en lo que están haciendo, que yo sí que creo y entiendo que la gran mayoría de gente que trabaja en estas empresas creen, pues si crees, pues tienen una misión que es, pues oye, es a nivel de especie, no es ya querer hacer el bien para la sociedad actual, sino para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos. Entonces, es increíble y eso pues lo ves en muchísima gente. Pero los detractores dicen, bueno, pues que es un ambiente de trabajo infernal y luego pues que muchas veces el trato con Elon Musk, los que a lo mejor han estado trabajando arriba, es conflictivo. También durante un periodo de tiempo, ahora según tengo entendido no, pero durante un periodo de tiempo, como iban a tanta velocidad, en las fábricas de Tesla tenían problemas de accidentes y accidentes laborales. O sea, porque iban físicamente a la carrera de un lado para otro, quieres decir, la gente. Bueno, y que tú como estás trabajando con robots, eso es peligroso. Claro. Hay accidentes, hay una métrica que es el número de accidentes por por no sé cuántas horas trabajadas, y Tesla estaba de las más arriba, sobre todo en el production hell del Model 3. Luego lo han conseguido llevar. Entonces, pues esas son las críticas, un ritmo infernal. La gente que trata con Elon Musk, pues si no tienes una forma de ser y de entender el mundo parecida a él, te va a ser muy complicado convivir con él. Y luego durante un tiempo también tu integridad física. Entonces esas son las que he oído yo más. Ya. Me surgen muchas preguntas, pero no tenemos ya casi tiempo. Te quería preguntar, no obstante, y es que me encantaría... Estamos, como dicen en inglés, ¿sabes? Arrascando la superficie, scratching the surface only, porque hay tanto aquí para hablar, pero algún día ojalá tengas el tiempo y también hacemos un especial de 3 horas hablando de todas estas cosas que creo que se deberían de, para que lo sepa la gente, esto se tendría que... Soy consciente y estoy aquí, ahora mismo, en directo haciendo esto, soy consciente de que estoy preguntando y tengo que moverme a otro tema, pero queda mucho y Alejandro es un pozo de conocimiento al que me encantaría preguntarle más.
por ejemplo, de esa cosa. Pero te quería preguntar, Alejandro, ¿cómo ves tú? Yo estudié periodismo de comunicación y a mí me interesa mucho también el aspecto, no quiero llamarlo propagandístico, pero lo voy a llamar por lo menos de relaciones públicas y de comunicación en cuanto al aura, voy a llamarlo al aura Tesla, porque yo siento que hay un elemento de cultura de club, de culto al líder, aunque esto suene fatal porque parece que va a ser aquí uno de estos de los que se toman el Kool-Aid y se suicidan en masa, pero a lo que me refiero es que hay muchos elementos. Está por un lado la figura de Elon, que creo que él cuida mucho el ser, en la manera en la que hace intervenciones públicas, de la manera en la que se manifestaba en Twitter y ahora en la que adquiere Twitter e intenta convertirlo en lo que siempre se supone que aspiró a ser, que es un bastión de la libertad de expresión. Pero por un lado, en ese tema de cómo se cuida la imagen pública de Elon como el líder único, y por otro lado, toda esta cosa que tienen de cultura de club, yo lo sé por mi amigo David, del tema de la hebilla de Tesla. El otro día me envió una foto que está la Giga Beer. La Giga Beer, que es unas cervezas así con forma de dildo, no sé. En fin, esto... ¿cómo lo ves tú? ¿Es tradicional merchandising o es para ti claro que hay una voluntad por crear este grupo de adeptos que son férreos seguidores? ¿O es simplemente que Elon tiene estas cosas que le hace gracia crear un flamethrower, que no me sale ahora, un lanzallamas? Sí, un lanzallamas. Vale, ahí hay muchas, es muy interesante, pero Nos quedamos sin tiempo ya, yo ¿no? pienso y no solo eso, sino que pienso muchas cosas que me vienen a la cabeza para contestarte. Una de las cosas que has dicho es que pues Elon se preocupa mucho por su imagen. Bueno, se preocupa obviamente dónde está, pero hay una cosa que me acuerdo que leí o escuché de May Musk, la madre de Elon Musk, que cuando él está empezando como emprendedor, mm, pero lo estoy buscando y no lo encuentro. Por favor, si alguien lo encuentra, que me escriba a themaskway@gmail.com, o en mi canal también tengo mi email que me puede escribir. Hay una cosa interesante que dice May Musk, que es que Elon quería ser famoso porque decía: mamá, si no soy famoso, la gente no va a querer hacer negocios conmigo. O sea, quería la fama como un medio para conseguir sus objetivos en las misiones de sus empresas. Y luego, a nivel de su figura, yo creo que hay una de las cosas que estamos cansados, no sé si cansados, pero estamos por lo menos acostumbrados a lo políticamente correcto. Y Elon Musk, por lo que hemos estado comentando al principio del podcast, es especial y él dice lo que le viene a la cabeza. Entonces eso genera una polaridad brutal, porque si lo que te dice te gusta, dices, este tío es un crack. Si lo que te dice no te gusta, dices, este tío es un gilipollas. Lo que te he dicho yo antes, que si yo no supiese que tiene este síndrome, diría, este tío es un gilipollas, lo definiría como un gilipollas. Y eso por un lado, pero luego por otro, la figura de Elon Musk y Tesla y SpaceX y Neuralink, pero sobre todo Tesla y SpaceX, está tan ensalzada y lo sigue tanta gente, o lo seguimos tanta gente, entre los cuales me incluyo, es porque piensa cosas increíbles. O sea, no piensa, sino se propone cosas increíbles. Pues una empresa diría, pues yo, mi futuro deportivo, quiero que sea el coche más rápido del mundo. Pero Elon Musk dice, no quiero que sea el coche más rápido del mundo, quiero que sea el doble de aceleración del coche más rápido del mundo, porque le voy a poner unos propulsores de cohetes con aire, que lo que va a hacer es no solo impulsarlo para atrás, sino también elevar y podrá flotar el coche. Entonces la gente le vuela la cabeza. ¿Por qué? Porque es un pavo que ha conseguido una empresa de cohetes, y si de alguien te crees que sea capaz, es de él. Pero luego con Tesla los productos son de culto, como pasaba con los Apple, porque cuando los analizas y los ves respecto a la competencia, a lo mejor ahora no tanto, bueno, sí, ahora hay mucha diferencia, pero sobre todo cuando comparas, por ejemplo, el Tesla Model S de 2012 con el Mercedes 300 CLE, creo que el que se comparaba, o CL no sé cuántos, de la época, hay una diferencia tecnológica abismal. Entonces, la gente que lo valora
pues se vuelve loca porque dicen, esto es una cosa que las empresas están haciendo esto y este tío me está haciendo esto. Los expertos, ¿qué pasa? Que los cohetes espaciales no son un B2C. Por desgracia, yo Ajá. ahora no me puedo comprar un cohete Poca espacial. gente tiene, pocos consumidores, ¿no? Que es el sí hay. Yo creo. Que va, que va. No tengo ni coche. No tengo ni coche. Que Elon, una de las cosas que yo le tengo a Elon ahí ojeriza es porque mucho coche, pero aquí de motos o de vehículos individuales, Elon todavía no saca nada y yo es que tengo de broma muchas veces critico que Elon hasta que no me dé la moto 2.0, el coche solar, que ya han Pues- dicho que es imposible, o siempre eso, cosas que son así tremendamente locas, no me lo termino de creer, lo digo siempre de broma, pero sí, claro, el de tener un cohete está al alcance de prácticamente nadie, de él y de Richard Branson. Pero cuando lees, por ejemplo, un libro como Liftoff o lees expertos en el mundo aeroespacial, dicen, es que lo que están haciendo no tiene nada que ver, porque tú has hablado de Richard Branson y yo recuerdo que antes de entrevistar a Eric Berger, que yo creo que ya ha pasado pues, año y medio, 2 años, de Liftoff, yo decía, bueno, pues Elon Musk está con SpaceX un poco más desarrollado, obviamente, lleva más tiempo que Richard Branson, el mismo que Jeff Bezos, pero Jeff Bezos estaba centrado en Amazon y ahora se ha centrado en Blue Origin, pero bueno, pero yo veo que este verano Richard Branson acaba de volver él mismo con su cohete y Jeff Bezos también, entonces están haciendo más o menos lo mismo, un poco mejor, un poco peor. Pero luego cuando entiendes la diferencia es brutal y tú sabes un poco la diferencia más importante que hay entre estas empresas, de la de Richard Branson, que creo que ha quebrado, se ha puesto en quiebra. Virgin. Sí, sí, Virgin Galactic, Blue Origin y SpaceX, No, pues es que ¿cuál es? SpaceX a los, ¿cuánto fue? Creo que fue a los 4 años de fundarse, las fechas se pueden ir un poco, consiguió el primer vuelo orbital. Y tanto Virgin Galactic como Blue Origin de Jeff Bezos, lo que han conseguido es solo un vuelo espacial. Y la diferencia entre un vuelo espacial y un vuelo orbital es brutal, porque un vuelo espacial es, si cojo una pelotita, que es la Tierra, un vuelo espacial es simplemente yo tengo un cohete que llega a, creo que es más de 300 kilómetros sobre la órbita, o no, a lo mejor se consideran menos, 100 kilómetros de la Tierra, y entonces llego al espacio, o sea, supero la atmósfera y llego al espacio. Sin embargo, un vuelo orbital es el que consigue hacer como la Luna, orbitar, y para eso, según Newton, aunque bueno, Newton se equivocaba, necesito una velocidad y una aceleración horizontal igual a la fuerza de la gravedad. Entonces eso requiere unas velocidades de 20 y tantos mil kilómetros por hora y eso es complicadísimo, mientras que simplemente subir y bajar es mucho, mucho más sencillo. Entonces eso es lo que la gente desconoce. Ajá, ajá, ajá. Lo que marca la diferencia entre las empresas de estos tres titanes. Alejandro, nos tenemos que despedir, pero quiero hacerte una última pregunta. Perdóname, que estamos 5 minutos por encima del tiempo que me quedas, pero la última pregunta sería, hoy se habla y he buscado, ¿cuál es el objetivo final de Elon Musk? Yo recuerdo hablar con mi amigo David, no, es que Elon Musk en realidad, el negocio, donde está el negocio de Tesla, pueden ser las baterías, o el negocio en realidad de SpaceX lo que quiere son satélites para controlar comunicaciones y tal, pero lo que he leído de la gente cercana o más consistentemente es que el objetivo de Elon, por lo menos hoy y para hasta que se muera, es llegar a Marte. Y te quería preguntar, ¿es así? ¿Crees que llegar a Marte? ¿Es ese su objetivo? ¿Estamos equivocados? ¿Cuál es el objetivo final de este genio comprendido e incomprendido que es Elon Musk hasta que llegue el final de sus días? El objetivo que yo creo y el que él dice es conseguir un beneficio no solo para la humanidad, sino para la especie humana. Y entonces él, cuando habla de la especie humana, él entiende que a nivel, o sea, cuando estudias un poco la física, no la microfísica, sino de la astronomía, y ves desde el Big Bang hasta nuestros días,
pues entiendes que, oye, nos quedan pocos miles de millones de años, que tampoco tenemos que estar muy acojonados, pero No lo veremos. que a nuestro Sol le quedan 4 o 5 mil millones de años. Entonces, en algún momento, si esto llamado especie humana, que por ahora, que se sepa, es la única vida inteligente que hay en esta parte pequeñísima del universo, si queremos que esto no muera con la Tierra, necesitaremos expandirlo por las estrellas. Entonces, como tú bien dices, él pues tiene la misión de Tesla de no cargarnos el planeta antes, pues vamos a no cargarnos el planeta, no solo tanto a nivel no solo tanto a nivel del calentamiento global, sino cuando él empieza, que no se hablaba tanto ni había tantos estudios científicos, sino también a nivel económico, pues porque los combustibles fósiles están limitados y entonces pues si tú vas extrayendo, en algún momento te quedas sin. Entonces Tesla es una empresa defensiva, no nos carguemos la Tierra. Y SpaceX es una empresa más ofensiva, tenemos que salir de aquí. Y entonces la misión que tiene Elon con SpaceX no es lanzar satélites, ni siquiera hacer la red de baja órbita terrestre con Starlink, con el internet que me has dicho que te ibas a poner, que te va a regular, sino conseguir una colonia en Marte de por lo menos 1 millón de personas que ya sea autosuficiente, porque ese será el primer paso para luego seguir a otros cuerpos de nuestro sistema solar y luego salir a otras estrellas. Pero yo estoy con Miguel que si Elon Musk tuviese que elegir una única misión, porque luego está Neuralink, que eso ya lo haremos en la siguiente entrevista. Es que ni lo he querido tocar porque, Alejandro, es que se nos iba el tiempo, pero esto me vuela la cabeza. Neuralink es increíble, pero si yo tuviese que decir, ahora a Elon Musk le dicen, solo te tienes que dedicar a una cosa, se dedicaría a SpaceX. Porque en todas las conversaciones que tiene y también esto no tengo ningún estudio científico que lo corrobore, o sea, no lo he analizado, pero en Twitter generalmente tiene fotos de los cohetes y en las entrevistas generalmente habla tanto de Tesla como SpaceX, pero le pone más énfasis a SpaceX. Sí, eso es así, eso es cierto y bueno, yo creo que has sabido, todos coinciden en ello y él mismo habla cuando la entrevista se extiende o cuando la conversación se extiende, siempre vuelve al tema al tema interestelar, vamos a llamarlo. Alejandro, estamos fuera de tiempo. Gracias con el corazón por darme tu tiempo. Ha sido un placer hablar contigo. Te juro que me voy con un sabor agridulce por no poder hablar más, porque veo que eres, ya te di, como te decía, un pozo de conocimiento y que tienes historias para regalar. Tengo tu audiolibro aquí preparado, que lo se llama, para que la gente lo sepa, lo pueden conseguir ahí en Amazon, se llama ¿cómo es? ¿Serás feliz? Serás feliz Probablemente. Ajá, serás feliz probablemente, y echarle un vistazo a su libro, que estoy convencido que es genial. Yo lo tengo aquí por escuchar en este caso porque me he comprado el audiolibro. Te deseo lo mejor. Vale. Claro, te deseo lo mejor con The Elon Musk Way, con tu libro. Cualquier cosa desde la que se te pueda ayudar desde aquí a Estados Unidos, por favor, cuenta conmigo. Si conoces algún trabajador o ex trabajador y cualquiera que vea este vídeo de alguna de las empresas de Elon Musk o tienen detalles de cómo funcionan las empresas de Elon Musk que no son conocidos o poquísimo conocido, o sea, no una cosa pues que ha visto de una entrevista pues que han publicado esto, pues que por favor contacte conmigo, pero sobre todo tú que estás en Estados Unidos, si conoces algún trabajador o extrabajador de Tesla, pues de Tesla, SpaceX, Neuralink, Twitter, ahora The Boring Company y luego también X.AI que está haciendo una competencia de ChatGPT con TruthGPT que lo está desarrollando lo está montando hace nada, pues que por favor contacte conmigo porque me interesa muchísimo hablar para entender más por el libro que estoy escribiendo.
Pues ahí queda dicho y ojalá suene la flauta, ojalá esto pase. Yo intento sacar todo lo que puedo en redes sociales, a ver si alguien ve este trocito y por lo menos te podemos contribuir un poquito a esa gran empresa que es el libro de Elon Musk Way. Alejandro, gracias con el corazón y creo que me voy a despedir de la gente, si te parece bien. ¿No se nos queda algo en el tintero? No, darte las gracias, he disfrutado muchísimo y tenemos que continuar esta conversación, Ale. Te tomo la palabra, te tomo la palabra. Esto está grabado, ya no tienes vuelta atrás. Bueno, pues nada, como le decimos a la gente, llevad cuidado tronquetes y nos veremos en el próximo Por Reale.